Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. Capítulo 1. La llegada. Capítulo 1. La llegada. Mañana. Apartamento destartalado en Brooklyn, 2 de octubre de 2012. El hombre del espejo no era Adam. Este rostro, el lienzo de un desconocido, era una cruel copia de baja resolución del suyo. El cabello era más oscuro, la mandíbula más definida, y una red de diminutas cicatrices desconocidas se extendía como una telaraña sobre el puente de una nariz un poco más recta. Era como mirar un autorretrato pintado por alguien que solo había visto una fotografía borrosa de sí mismo. Esto no es un sueño, comenzó el monólogo interno de Adam, como si una piedra fría y dura se le clavara en el estómago. He estado en este estado de fuga durante, ¿cuánto? ¿Horas? ¿Días? Lo último que recuerdo es quedarme dormido en mi apartamento, de vuelta a mi mundo. El mundo donde no tenía que preocuparme por invasiones alienígenas ni supersoldados. Mírame ahora. Llevo ropa que nunca he visto, en una habitación que huele a humo rancio y desesperación. Este es el universo cinematográfico de Marvel. Y yo no soy nadie en él. Se pasó la mano por la barba incipiente de su nueva barbilla. La textura desconocida lo aterrizó en la extraña realidad. La ventana daba a una escalera de incendios que era un lugar permanente en miles de películas de superhéroes. Hierro oxidado, pintura descascarada y el zumbido tenue y constante de una ciudad que nunca dormía. Estaba en Nueva York, un lugar donde un hombre podía convertirse en héroe en un día y en una estadística en un instante. La idea era a la vez aterradora y extrañamente emocionante. Justo cuando el humor morboso comenzaba a apoderarse de él, una nueva y aguda sensación floreció en su palma izquierda. No era tanto una sensación física como visual, una repentina distorsión brillante en el aire. Una carta tridimensional semitranslúcida se solidificó en el espacio sobre su mano abierta, sus bordes brillando con una tenue luz cobalto. No era una carta de juego ni una carta de tarot. Era una creación digital, increíblemente compleja y limpia, un marcado contraste con el entorno mugriento. El frente de la tarjeta estaba en blanco, pero un nombre flotaba sobre ella en una elegante escritura digital. Tarjeta. Loki, el tramposo. Una fuerza silenciosa e invisible lo instó a aceptarla, y un destello de pensamiento claro que la acepto, ¿quién no? Fue suficiente. La luz cobalto de la tarjeta brilló y, sin un sonido, desapareció, absorbida por su piel como el agua en la arena. Espera. ¿Qué era eso? ¿Una tarjeta? ¿Un sistema? La mente de Adam corría, un torrente de pensamientos especulativos lo abrumaba. ¿Es esto un truco de transmigrador? ¿Un regalo mágico de algún ser omnipotente? Necesitaba respuestas. Se concentró en la interfaz invisible, un concepto tan ridículo como intuitivo. Sistema, muéstrame mi estado. Muéstrame todo. Una nueva interfaz floreció ante sus ojos. Una pantalla holográfica minimalista suspendida en el aire a escasos centímetros de su rostro. Era tan fría e impersonal como una hoja de cálculo, carente de cualquier fanfarria o mensaje de bienvenida. Mañana. Apartamento destartalado en Brooklyn, 2 de octubre de 2012. La pantalla era una cuadrícula de datos, texto blanco puro sobre un fondo negro intenso. Mostraba su nombre, su ubicación actual, sus atributos físicos, todos desesperantemente genéricos, y algunos otros valores numéricos que no comprendió al instante. Sistema. Se muestra el estado de Lost anfitrión. Adam. Ubicación. Nueva York, Ni, U. Atributos. Sin clasificar MP. 0, 100 cartas que tiene. 1, Loki, el tramposo. Habilidades. 0 tienda. No disponible, requiere MP. Adam parpadeó, procesando la información. MP. Cards. Era una interfaz de juego, una máquina fría e insensible. Su anterior y fantasiosa idea de un dios benévolo que le daba un sistema de trampas se desvaneció. Esto era una herramienta. Una herramienta impasible, puramente lógica. Bien, sistema, pensó, enfocando su atención en la interfaz. Háblame. Dime qué debo hacer. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este nivel de amenaza? Sistema. Consulta recibida. No se detectaron protocolos de respuesta sentiente. Toda la comunicación se limita a los datos solicitados por el host y a los parámetros de alerta preestablecidos. Para más información, consulte la tarjeta manual del host. El mensaje fue entregado con la desapasionada firmeza de una entrada de Wikipedia. Adam casi se rió ante el brutal anticlímax.
Su gran pregunta existencial fue respondida con la invitación a leer el maldito manual. Claro, pensó, con una sonrisa irónica en los labios. Qué mala suerte la mía. Transmigrar al universo de un cómic con un manual de instrucciones. Clásico. Uno deseó que apareciera el manual, y se materializó una nueva tarjeta holográfica más gruesa, tarjeta. Manual del anfitrión. La aceptó. La sensación de absorción fue tan fugaz y extraña como antes. La información disponible era abrumadora, un torrente de texto que examinaba mentalmente. Aprendió sobre los PM, o puntos de motivación, la moneda del sistema. No se obtenían mediante combates ni misiones, sino mediante una resonancia emocional catalítica. En términos sencillos, tenía que provocar o presenciar emociones fuertes en otros, miedo, esperanza, ira, alegría, para obtener la energía necesaria para usar cartas. El sistema era un parásito que se alimentaba de la agitación emocional del mundo que lo rodeaba. También aprendió que el nivel de amenaza era una medida puramente objetiva del peligro físico o digital inmediato, un sistema para una máquina sin noción de matices. Entonces, ¿tengo que ser un mirón de la miseria para subir de nivel? ¿O un catalizador del triunfo? Pensó. Un pensamiento sombrío cruzó por su mente. Esta brújula moral que me han dado es un desastre. Pero una brújula es una brújula. Un cambio sutil, casi imperceptible, en el icono de la carta de Loki captó su atención, que ahora aparecía en una pequeña ventana permanente en su visión periférica. Un pequeño punto rojo, no más grande que la cabeza de un alfiler, había aparecido en la esquina inferior derecha. El sistema no emitió ningún sonido, pero un nuevo mensaje de alerta rojo apareció en su visión. Sistema. Nuevo nivel de amenaza detectado. Nivel de amenaza. Bajo. Probabilidad de abordaje del anfitrión. 23%. Sintió una repentina y aguda punzada de paranoia. No era una advertencia teórica. Era algo activo. Al sistema no le importaban sus sentimientos ni sus planes. Era solo una máquina, y la máquina acababa de avisarle que alguien o algo venía a por él. Bueno, esa es una forma de sacarme de la cama, pensó Adam, con un destello de genuina ansiedad agitándose bajo su cínica calma. Tengo un plan, pero primero necesito salir de esta ratonera. No puedo quedarme aquí sentado esperando a que me encuentre una amenaza de bajo nivel. Sabía quién debía ser su primer objetivo. Ni un héroe ni un villano, sino un puente. Un genio tecnológico que pudiera proporcionarle una identidad legítima, un lugar seguro donde esconderse y los recursos para comprender este nuevo mundo. Conocía el nombre, el rostro y la cronología. Conocía al hombre adecuado al que contactar. Y sabía que ese hombre estaba en Malibú, lejos de un apartamento en Brooklyn. Tenía mucho que averiguar antes de que el punto rojo de su tarjeta se convirtiera en una sirena estridente. Mañana apartamento destartalado en Brooklyn 2 de octubre de 2012. Punto de vista de la sombra sala de interrogatorios ubicación no especificada. El hombre estaba sentado frente a mí, con una mueca de dolor en los labios. Sangraba por un montón de partes, pero su mirada seguía desafiante. No sé de quién hablas, dijo con voz áspera y ronca. No le creí. Mi equipo de análisis había rastreado la señal, una débil y anómala firma digital que apareció de la nada y luego desapareció. Era una firma imposible, un fantasma en la máquina que no debería existir. Pero mi sujeto, un corredor de datos de bajo nivel al que habíamos estado monitoreando durante semanas, era el único en las inmediaciones del origen de la señal. La señal fue localizada en su última ubicación conocida, dije con voz plana, sin emoción. Levanté una tableta. La pantalla mostraba un esquema de la forma de onda de la señal. Es una construcción teórica, un evento imposible que no debería ser posible con la tecnología actual. Sin embargo, aquí está. Creemos que usted tiene algo que ver. El hombre escupió un chorro de sangre al suelo. No sé de qué hablas. Solo soy un estafador. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Me incliné hacia adelante, con la mirada fija en un bisturí. Nuestro sistema ha clasificado la firma como una anomalía de nivel segundo. Eso la sitúa 2 niveles por encima de una IA rebelde estándar y un nivel por debajo de un artefacto alienígena. Tiene el potencial de reescribir la realidad a nivel local. Mis superiores están muy interesados en lo que sabes. Empezó a reír, con una risa amarga y rota. Estás loco. ¿Anomalía de nivel 2? Eso suena a ciencia ficción. Están paranoicos. Quizás, dije, con una leve sonrisa en los labios. Pero nuestra paranoia nos ha mantenido con vida mientras otros han caído. Ahora, dime con quién te comunicabas.
Rastreamos la salida de la señal hasta una sola persona, pero todos los datos sobre esa persona han sido completamente borrados. Ni siquiera podemos obtener una señal térmica del apartamento donde se encontraba. Este es un nivel de ofuscación que nunca antes habíamos visto. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, con un destello de miedo genuino en ellos. ¿Limpiado? No, eso es imposible. No pudo haberlo hecho. Él. Presioné, bajando la voz hasta casi un susurro. Así que admites que existe. ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Qué quiere? Negó con la cabeza, en una negativa silenciosa. No puedo. Él dijo que si lo dejaba, se aseguraría de que me arrepintiera. ¿Y si me aseguro de que te arrepientas? Pregunté, sonriendo aún más. No es una persona. Es una máquina, balbuceó el hombre, presa de un terror frenético. Una carta viviente, un fantasma. No sé. Es un mito. Me puse de pie, con la paciencia agotada. No hay mitos. Solo amenazas que aún no hemos categorizado. Tienes una oportunidad más para decirme lo que sabes antes de que envíe tu expediente a la cadena de mando. Si te niegas, mucha gente estará muy interesada en lo que sabes, y créeme, son mucho menos creativos que yo. El hombre permaneció en silencio, con la mirada desafiante volviendo a su rostro. Asentí una vez, me di la vuelta y salí de la habitación, dejándolo meditar sobre sus opciones. El sistema era un mito. La tarjeta, un fantasma. Adam, una imposibilidad. Pero yo sabía que no era así. Sabía que el verdadero fantasma en la máquina no era una anomalía teórica. Era un hombre, y andaba libre por el mundo. Y mi trabajo era encontrarlo. Comentario 1. Votar capítulo 2. Capítulo 2. El primer paso capítulo 2. El primer paso tarde calles de la ciudad de Nueva York 2 de octubre de 2012. El bullicio de la ciudad no era un ruido de fondo. Era una entidad viva y palpitante que rodeaba a Adam, una sinfonía caótica de bocinas, sirenas lejanas y el murmullo bajo y constante de miles de conversaciones. Lo sentía en los huesos. La vibración del metro bajo el pavimento, el tenue zumbido eléctrico de mil señales. Caminaba con un propósito, un hombre nuevo en una calle antigua, sus ojos absorbiendo los detalles del mundo que solo había visto en una pantalla. Los colores eran demasiado vibrantes, los olores demasiado penetrantes, y la enorme cantidad de vidas humanas que se desarrollaban a su alrededor era abrumadora. Bien, analicemos esto, pensó Adam, su monólogo interno era un intento frenético de organizar el caos. Necesito llegar a Malibú. Eso significa que necesito dinero. Mucho. Y necesito hacerlo sin llamar la atención. No puedo simplemente robar un banco. Eso me pondría en las noticias, y lo último que necesito es que Furio Stark vengan a buscarme antes de que esté listo. Así que el sistema es mi mejor opción. Tengo que ganar PM. ¿Cómo? El manual decía resonancia emocional catalítica. Así que necesito ser parte de algún evento emocional. Mantuvo la cabeza gacha, mezclándose con la multitud, con los sentidos alerta. Notó que un carterista intentaba robarle la cartera a un turista. Una chispa de puro y frío cinismo se encendió en su mente. El turista estaría enojado, molesto, frustrado. El carterista estaría triunfante, aliviado, quizás un poco codicioso. Una tormenta perfecta de emociones para su nuevo sistema. Pero el recuerdo de la advertencia del nivel de amenaza del sistema era una presión fría y constante en el fondo de su mente. No podía quedarse de brazos cruzados y dejar que ocurriera un crimen. No era un héroe, pero tampoco un monstruo. Tenía una opción. Podía dejar que el carterista le robara la cartera y conseguir el policía que necesitaba desesperadamente, o podía intervenir y salvar al turista de un pequeño inconveniente. Un dilema filosófico que nunca pensó que tendría que afrontar en la vida real, un dilema que parecía absurdo e increíblemente real. Un vistazo rápido a su visión periférica le mostró la ventana del sistema. Su PM seguía a cero. El carterista estaba a punto de actuar. Tenía que actuar, y rápido. Adam vio su oportunidad. Dejó caer su taza de café accidentalmente, y el líquido caliente salpicó los zapatos del turista y la mano del carterista. El carterista gritó, retirando la mano, con la cartera aún en la bolsa del turista. La turista, una mujer con una gorra de béisbol roja brillante, empezó a gritar. ¿Qué demonios te pasa? Las disculpas de Adam fueron profusas y sinceras. Lo siento muchísimo. Acabo de bajar del autobús, no estoy acostumbrado a la ciudad, soy un completo torpe. Déjame comprarte unos zapatos nuevos.
La ira de la mujer se transformó rápidamente en irritación desconcertada, y le hizo un gesto para que se marchara, alejándose a toda prisa del caos. El carterista, un hombre fibroso con cara de rata, lo fulminó con la mirada, con una expresión de frustración pura y sin adulterar grabada en su rostro. Y entonces, sucedió. Una serie de brillantes alertas digitales destellaron en la visión de Adam, acompañadas de un leve y nítido clic audible. Sistema. Resonancia emocional detectada. Evento catalizador. Intento de robo fallido. Objetivo. Turista. Emociones. Conmoción, frustración, alivio. PM ganado. +5 sistema. Resonancia emocional detectada. Evento catalizador. Intento de robo fallido. Objetivo. Carterista. Emociones. Ira, desesperación, vergüenza. PM ganado. +15 sistema. OST-MP. 20, 120 policías por un robo fallido. El monólogo interior de Adam vibraba con una mezcla de sorpresa y autodesprecio. Así que las emociones negativas valen más. Genial. El sistema es un psicópata. Yo soy un psicópata. Somos la pareja perfecta. Sintió una extraña combinación de triunfo y repulsión moral. Había hecho algo bueno a evitar un crimen, pero la recompensa había estado ligada a las emociones negativas del criminal. Era un dilema ético extraño e inquietante. Mientras el carterista se alejaba furioso, mascullando maldiciones en voz baja, los ojos de Adam vislumbraron fugazmente algo extraño. Un destello holográfico, un fallo en la esencia misma de la realidad, titiló en un charco en la acera cerca de una boca de incendios. Se arrodilló, fingiendo atarse los cordones, y alargó la mano hacia la luz centelleante. Era una tarjeta, pero no una completa. Era un fragmento, con los bordes dentados y ásperos, como si hubiera sido arrancado de un todo mayor. Sistema. Error. Fragmento de tarjeta disfraz holográfico detectado. Datos insuficientes para compilar. Compilación en curso. Espere, por favor. El mensaje brilló y luego, con un chasquido, el fragmento desapareció. Adam se quedó mirando el lugar donde había estado, con una sensación de confusión y preocupación que lo invadía. El sistema no era perfecto. Podía fallar, perder datos y crear tarjetas incompletas. Era un fallo, pero también un fallo que podía explotar. Tarde calles de la ciudad de Nueva York 2 de octubre de 2012. El punto de vista de Adam necesitaba un plan. Un plan sólido, paso a paso, para llegar a Tony Stark. Ya tenía el dinero, pero eso era solo el principio. Necesitaba salir de Nueva York sin llamar la atención, y el nivel de amenaza seguía presente. Una punzada de ansiedad baja y persistente. Bien, pensemos en esto lógicamente, pensó, alejándose de la escena de su primera ganancia de MP. Necesito llegar a Malibú. La forma más rápida es en avión, pero es demasiado caro y demasiado público. La mejor manera es en autobús. Es barato, anónimo y un viaje muy largo. Es mucho tiempo para estudiar el sistema y mis nuevas habilidades. El nivel de amenaza probablemente proviene a esos tipos de traje negro que vi de camino. Seguramente están vigilando las estaciones de autobuses. Necesito una forma de hacerme menos visible. Mentalmente abrió la interfaz de la tienda. El disfraz holográfico ahora figuraba como una habilidad que podía comprar. Era una habilidad de bajo nivel, un truco básico que le permitía cambiar de apariencia y mimetizarse. Era perfecto. Centró su intención en el comando comprar, una acción digital, sin fricción, que parecía completamente extraña y absolutamente natural. Sistema. Disfraz holográfico comprado. Coste de PM. 10. PM del anfitrión. 10, 100. Sintió un leve zumbido mientras la habilidad se descargaba mentalmente en su mente, una avalancha de datos y comprensión tan desconcertante como instantánea. Sabía, instintivamente, cómo activarla, cómo elegir su nuevo rostro y apariencia, cómo manipular la luz y las sombras a su alrededor para crear una ilusión convincente. Entró en una pequeña y mugrienta estación de autobuses, con el aire impregnado de olor a escape y perritos calientes baratos. Vio su reflejo en el cristal oscuro de las puertas del autobús y se produjo un sutil cambio. Los rasgos de su rostro parecieron ondularse y cambiar, su cabello se acortó, su mandíbula se suavizó, las cicatrices desconocidas desaparecieron. Era una persona diferente. No era una estrella de cine, ni una supermodelo, sino simplemente, otro rostro entre la multitud. El disfraz holográfico era sutil, un susurro en lugar de un grito, y era perfecto para lo que necesitaba. Era un truco básico, y él era un novato en un mundo de dioses y monstruos.
Pero era un comienzo. Compró un billete a Malibú y encontró un asiento en la parte trasera del autobús. El viaje fue un respiro tranquilo e introspectivo antes de la tormenta. El nivel de amenaza seguía ahí, una ansiedad leve y latente, pero por primera vez desde que despertó, sintió un atisbo de esperanza. Tenía un plan, un truco y un destino. El primer paso estaba completo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. Capítulo 3. La encrucijada capítulo 3. La encrucijada. Noche en un autobús Greyhound 3 de octubre de 2012. El zumbido rítmico del motor del autobús era un fondo apacible y monótono para la nueva realidad de Adam. Llevaba un día y medio viajando, y la borrosa campiña estadounidense era un relajante lienzo de verde y marrón. Había aprovechado el tiempo para familiarizarse íntimamente con el sistema, una herramienta puramente lógica y casi exasperantemente torpe. Había aprendido sus complejidades, sus limitaciones y su extraña, casi humorística, falta de personalidad. Si quiero mejorar en algo, tengo que comprar un libro de habilidades en la tienda, pensó, abriendo la interfaz. Y las habilidades son genéricas, un lienzo en blanco sobre el que construir. Es como si el sistema fuera un motor de juego y tuviera que crear mi propio personaje. Es a la vez liberador y aterrador. Revisó las habilidades disponibles, una lista de habilidades mundanas que resultaban chocantemente fuera de lugar en un mundo de superhéroes voladores. Libro de habilidades. Ganzado de cerraduras básico, libro de habilidades. Hackeo básico, libro de habilidades. Ingeniería básica. Todas costaban 25 PM, una suma que parecía inalcanzable. Solo le quedaban unos escasos 10 PM tras la compra, y tuvo que ser un catalizador de eventos más emotivos para conseguir más. La idea era un poco deprimente. Se concentró en la habilidad de abrir cerraduras. Era una habilidad básica, fundamental, útil en 1000 situaciones. La necesitaba. Tenía que poder entrar en lugares donde no debía, acceder a información, entrar en el complejo de Stark si era necesario. Deseó la compra. Sistema. Libro de habilidades. Ganzado básico comprado. Costo de PM. 25. PM del anfitrión. Menos 15, 100. Advertencia. El PM del anfitrión es insuficiente. Un saldo negativo resultará en la desactivación de todas las habilidades del anfitrión hasta que se restaure el saldo. Advertencia. Esto no es un préstamo. Es una penalización. Los ojos de Adam se abrieron de par en par, alarmado. ¿Un castigo? ¿Qué quieres decir con un castigo? Murmuró para sí mismo, sin que las palabras le salieran de los labios. El sistema era una máquina. Claro que no tenía un sistema de préstamos. Era pura lógica. Había comprado algo que no podía permitirse, y ahora lo castigaban por ello. Necesitaba arreglar esto, y rápido. Miró a su alrededor, buscando una oportunidad. Una maleta grande y de aspecto caro estaba en el compartimento superior, con una simple combinación de 3 dígitos. Podía practicar su nueva habilidad, intentar abrirla y obtener el MP de la posible reacción emocional del dueño. Sintió una punzada de culpa, pero la fría y dura lógica del sistema la superó. Era cuestión de supervivencia. Extendió la mano, fingiendo interés en su propio bolso, y sus dedos rozaron la maleta. Sintió el peso fantasmal de la ganzúa en su mano, una sensación fugaz, y la interfaz del sistema apareció en su visión. Un esquema de la cerradura, cuyos mecanismos internos brillaban con una tenue luz digital. Sistema. Simulación de ganzado iniciada. Objetivo. Cerradura de combinación. Dificultad. Fácil. Probabilidad de éxito. 85%. Manejó los diales de la cerradura, sus dedos moviéndose con una precisión sobrenatural, guiados por el sistema. Oyó un suave y satisfactorio clic, y la cerradura se abrió de golpe. La cerró rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había logrado. Tenía una habilidad y la había usado. Ahora solo quedaba esperar la reacción emocional del dueño. Entonces, una nueva alerta brilló en su visión, un mensaje inusual y nuevo. No se trataba de él, sino del mundo que lo rodeaba. Sistema. Amenaza externa detectada. Ubicación. Parte trasera del vehículo. Nivel de amenaza. Medio. Probabilidad de abordaje del anfitrión. 56%. La calma interior de Adam se hizo añicos como un cristal. Miró por la ventana, escudriñando la oscuridad tras el autobús. Lo vio. Un sedán negro, con sus faros como 2 ojos fríos e inquebrantables, los seguía, manteniendo una distancia constante e inquietante. Llevaba horas allí, pero él estaba tan concentrado en sus pensamientos y en el sistema que no se había dado cuenta.
El miedo se apoderó de él, un nudo gélido en la boca del estómago. Me encontraron, pensó, con la mente acelerada. El nivel de amenaza era correcto. Me han estado siguiendo todo este tiempo. ¿Pero cómo? ¿Cómo me rastrearon por todo el país? El autobús se detuvo en una parada de descanso con poca luz. Las luces fluorescentes de la gasolinera proyectaban un brillo pálido y enfermizo sobre el pavimento. Vio que el sedán negro se detenía detrás de ellos, del que bajaban dos hombres con trajes oscuros. Eran altos, corpulentos, y sus ojos escrutaban el autobús con una mirada depredadora. No buscaban un autobús, buscaban a una persona. Lo buscaban a él. Tenía que bajarse del autobús, pero no podía simplemente correr. Necesitaba un plan. Tenía que ser inteligente y rápido. No era nadie, un fantasma en la máquina, y ellos eran los cazadores. La calma del viaje en autobús había terminado. La tormenta acababa de comenzar. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. Capítulo 4. La persecución capítulo 4. La persecución nochearia de descanso de una gasolinera 3 de octubre de 2012. En el instante en que las puertas del autobús se abrieron con un siseo, Adam desapareció. No perdió ni un segundo, sus pies pisando el asfalto en una carrera a toda velocidad hacia la tienda de la gasolinera. Era un borrón de movimiento, la adrenalina corría por sus venas, el sabor del miedo, un ardor metálico en su lengua. No miró atrás, pero podía sentirlos. Podía sentir a los dos hombres de traje oscuro, sus movimientos, la acecha deliberada y calculadora de un depredador. No hay tiempo para pensar, gritaba su mente. No hay tiempo para un plan. Solo correr. Esconderse. Sobrevivir. Atravesó las puertas automáticas de la tienda. El timbre, un sonido alegre y discordante en medio del pánico, se agazapó en el pasillo de aperitivos, usando los imponentes estantes de patatas fritas y dulces como escudo temporal. Vio la interfaz del sistema parpadear en su visión. Una frenética serie de alertas con letras rojas. Sistema. Amenaza 1. Detectada. Ubicación. Entrada de tienda de conveniencia. Armamento. No detectado. Nivel de amenaza. Alto. Probabilidad de enfrentamiento con el anfitrión. 98%. Sistema. Amenaza 2. Detectada. Ubicación. Entrada de tienda de conveniencia. Armamento. No detectado. Nivel de amenaza. Alto. Probabilidad de enfrentamiento con el anfitrión. 98%. Armamento sin detectar. Pensó Adam, con un nudo de terror en el estómago. No usan armas. Usan algo más. Algo que no quieren que el sistema vea. O algo que el sistema no puede ver. Necesitaba una distracción. Vio una exhibición de pelotas y baits de béisbol cerca de la caja. Tomó una pelota, con la mente acelerada. Fue un Ave María, una jugada estúpida y desesperada, pero no tenía otra opción. Vio al primer hombre entrar al pasillo, con la mirada fija en los estantes, con una mirada clínica y sin pestañear. Adam lanzó la pelota de béisbol, no al hombre, sino a un estante de latas de refresco. Las latas cayeron al suelo con estrépito, una cascada de aluminio y líquido. La mirada del hombre se sintió atraída al instante por el ruido y, por una fracción de segundo, se distrajo. Adam aprovechó la oportunidad. Salió disparado del pasillo y dobló la esquina, dirigiéndose a la parte trasera de la tienda. Oyó un alboroto a sus espaldas. El sonido de un hombre corpulento que resbalaba y caía sobre una lata de refresco derramada. No se detuvo a mirar, ni a pensar. Simplemente echó a correr. Vio la puerta trasera, un cuadrado metálico poco atractivo, y se abalanzó contra ella, golpeando con el hombro la superficie fría e inflexible. La cerradura era una simple barra de empuje, y la atravesó en un instante, saliendo al frío aire nocturno. El olor a escape y diésel le llenó los pulmones. Vio un camión frigorífico parado cerca de la entrada trasera, con el motor rugiendo bajo y constante. Era su única oportunidad. Se metió a toda prisa en la parte trasera. El frío contrastaba de forma aguda y estremecedora con el calor frenético de su cuerpo. Cerró las pesadas puertas metálicas tras él. El sonido del pestillo al cerrarse fue un pequeño y frío consuelo. Era un don nadie, un fantasma en la máquina, y se escondía en la parte trasera de un camión refrigerado, un fugitivo en un mundo nuevo. Noche dentro de un camión refrigerado 3 de octubre de 2012. El punto de vista de Adam se desplomó en el suelo, con el cuerpo temblando por una mezcla de miedo y adrenalina. Estaba a salvo. Por ahora. Había escapado. Había sobrevivido.
El frío era un alivio intenso y penetrante, una sensación física que ahogaba el frenético ruido en su cabeza. Respiraba con dificultad. Su aliento era una nube blanca en el aire frío. Tengo que averiguar qué quieren, pensó, con la mente acelerada. No son simples delincuentes. Son profesionales. La forma en que se movían, la forma en que escudriñaban la habitación, estaban entrenados. Buscaban algo específico. A mí. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían? Sintió una sensación nueva y extraña en el bolsillo. Metió la mano y sus dedos se cerraron sobre un rectángulo frío y plano. Lo sacó y abrió los ojos de par en par, sorprendido. Era una pizza congelada, un extraño pero bienvenido momento de ligereza en medio del caos. Era un rectángulo perfecto de cartón y plástico, un objeto mundano que parecía imposiblemente fuera de lugar. Lo miró fijamente, con una leve sonrisa en los labios. Una pizza congelada, pensó, sintiendo una oleada de amarga diversión. Acabo de escapar de un par de agentes del gobierno en la sombra, y mi recompensa es una pizza congelada. Esta es mi vida ahora. Soy un fugitivo con un sistema, y una pizza congelada es mi único consuelo. Esto es lo más ridículo que me ha pasado en la vida. Se abrazó, el frío le calaba los huesos. El nivel de amenaza seguía ahí, un zumbido sordo y persistente de ansiedad, pero ahora era distante. Se había distanciado de los hombres trajeados, y eso era todo lo que importaba. El autobús había desaparecido, su viaje se había descarrilado y su plan estaba hecho añicos. Pero estaba vivo. Y eso era suficiente. Por ahora. Iba camino a California, pero en un camión, no en un autobús. El viaje fue un desvío inesperado, una pequeña complicación que podría haberle costado la vida. Pero no fue así. Había recuperado su saldo de PM tras su desesperada huida, suficiente para facilitar sus siguientes movimientos. El sistema era una máquina fría y dura, pero era una herramienta, y estaba aprendiendo a usarla. Era un fantasma, un mito, una imposibilidad. Y se dirigía a Malibú. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. Capítulo 5. Un rayo de esperanza capítulo 5. Un rayo de esperanza temprano en la mañana acantilado de Malibú 5 de octubre de 2012. La brisa marina era un bálsamo fresco y salado en el rostro de Adam, un marcado contraste con el aire viciado y refrigerado del camión. Se encontraba en un acantilado con vistas al Pacífico. La inmensidad del océano era una vista impresionante. Bajo él, enclavada en las rocas como un percebe futurista, se alzaba una obra maestra de la arquitectura moderna con paredes de cristal. La mansión de Tony Stark. Era un lugar que conocía de 1000 películas y 1000 teorías de fans. Ahora, era su destino. Esto es todo, pensó, con una mezcla de determinación y ansiedad oprimiendo su estómago. Tengo que entrar. No puedo simplemente llamar a la puerta principal. La seguridad de Tony es legendaria. Necesito una forma de entrar sin que me disparen, me capturen o me borren la memoria. Necesito ser un fantasma. Un fantasma con un plan. Abrió la interfaz del sistema, el Loki, la carta del tramposo brillando en su mente. La carta había sido un misterio, un lienzo en blanco de potencial. Tenía que usarla. Tenía que comprobar su eficacia. Tenía que saber qué clase de tramposo era. Se concentró en la tarjeta y apareció una nueva ventana con una descripción detallada de sus habilidades. Carta. Loki, el trampo tipo. Trampo ilusionario rango. Bajo habilidad. Duplicado ilusionario menor. Crea un duplicado holográfico convincente y no interactivo del anfitrión. Duración. 5 segundos. Coste de PM. 50. Nota. No confiere magia ni poderes. Esta es una habilidad puramente tecnológica. ¿Una habilidad tecnológica? La mente de Adam daba vueltas. ¿No era magia? Así que es una copia tecnológica, no mágica. Tiene sentido. El sistema es una máquina. No se ocuparía de la magia. Crearía un facsímil tecnológico. Una copia perfecta, lógica y fría. La carta de Loki es una ilusión, no un truco de los dioses. Es un truco de la máquina. El nombre es solo una envoltura temática. Una distracción ingeniosa y engañosa. Sintió una punzada de decepción. Había esperado algo de magia real, algo realmente fantástico, pero la realidad pragmática y tecnológica del sistema le resultaba extrañamente reconfortante. Respiró hondo y luego activó la carta. Activar. Loki, el tramposo. Sintió una ligera atracción, una momentánea sensación de desorientación, y entonces, a pocos metros de él, apareció una copia perfecta de sí mismo.
Pero no era solo una copia. Era una caricatura exagerada y teatral de sí mismo. El falso Adam adoptó una pose dramática, con una mano en la cadera y la otra extendida en un gesto grandilocuente. Parecía menos un duplicado ilusorio y más un mimo con un don para lo dramático. Vamos, sistema, gruñó Adam, con una voz interior llena de exasperación. ¿Qué es esto? ¿Es esto lo que tú crees un truco? Esto es una función teatral. Esto es ridículo. Eres una máquina, no tienes sentido del humor. Entonces, una nueva alerta brilló en su visión y comprendió. Sistema. Elemento cómico detectado. Estado psicológico del presentador. Diversión. Elemento cómico. Exageración satírica. Probabilidad de atraer la atención. 99%. Probabilidad de causar confusión. 99%. Espera, ¿qué? Adam se quedó atónito. ¿El sistema tiene un elemento cómico? No es un error, es una característica. El elemento cómico, la postura exagerada y la teatralidad de la ilusión, fue una muestra brillante y aguda de ingenio que contrastó con la tensión del momento. No fue un error, sino una acción deliberada y calculada del sistema para crear un efecto psicológico. La ilusión de Loki brincaba y hacía cabriolas en el acantilado, atrayendo la atención de 2 drones de seguridad de Industrias Stark que aparecieron de la nada. Los ojos rojos de los drones brillaron, sus sensores se fijaron en la ridícula pantalla. La ilusión funcionó a la perfección durante exactamente 5 segundos. Confundió a los drones, los distrajo y le dio a Adam el tiempo que necesitaba. Pero en cuanto transcurrieron los 5 segundos, la ilusión brilló y se disolvió en el aire marino, una nube de humo digital. Adam, el verdadero Adam, se quedó solo, y los ojos rojos de los drones se volvieron hacia él. Su zumbido electrónico era una amenaza grave y amenazante. Era un fantasma, un espectro, y lo habían encontrado. Una voz familiar, fría y clínica, sonó desde el dron más cercano. Jarvis, fija la señal térmica del sujeto. Realiza un escaneo biométrico completo. No te actives. Espera mi orden. A Adam se le encogió el corazón. Había usado su único truco, su única carta, y había funcionado. Pero había olvidado algo. Tony Stark, el hombre que estaba a punto de convertirse en su reticente aliado, era un genio. Y un genio siempre tenía un plan B. Adam tuvo un atisbo de esperanza, un atisbo de salida, pero estaba a punto de ser arrebatado por el hombre más poderoso del mundo. Estaba en serios problemas. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 6. Capítulo 6. La cueva capítulo 6. La cueva noche taller de Tony Stark en Malibú marzo de 2008. El aire vibraba con el zumbido de baja frecuencia de maquinaria avanzada, una sinfonía de potencial latente y genio indomable. Era una cacofonía sonora, pero también una especie de paz, un pulso constante y rítmico que contrastaba con el caos frenético que había definido los últimos días de Adam. El reactor Ark en el centro de la sala, un magnífico círculo resplandeciente de energía pura, proyectaba una luz azul blanquecina sobre el espacio cavernoso. Iluminaba piezas dispersas de armadura, prototipos a medio terminar y suficiente chatarra de alta tecnología como para hacer latir el corazón de un transmigrador. La luz brillaba sobre el suelo de hormigón pulido y atrapaba las motas de polvo que danzaban en el aire, otorgando a todo el taller una cualidad surrealista, casi etérea, como si fuera un templo de la tecnología. El aire olía a ozono quemado, metal limpio y el tenue aroma cítrico de una taza de café desechada, testimonio de las largas noches de insomnio pasadas allí. En resumen, dijo Tony Stark, con una voz suave y grave que atravesaba el zumbido del taller. Estaba apoyado en un banco de trabajo, con un guantelete a medio terminar en la mano, y ni siquiera miraba a Adam. Sus ojos, oscuros y penetrantes, estaban fijos en un esquema holográfico que parpadeaba sobre el guantelete. Apareciste en medio de Nueva York, un fantasma en mi red de vigilancia, con una historia sobre un sistema y una intuición sobre el tráfico ilegal de armas de mi empresa. Y sabes de cosas que no deberías saber, como mi alergia al marisco y que, de hecho, prefiero un buen café solo a un latte, algo que todos siempre malinterpretan. O eres un buen acosador, o estás completamente lleno de mentiras. Tony finalmente levantó la vista, con una sonrisa escéptica en los labios. Hizo un gesto vago con el guantelete. Entonces, ¿cuál es? ¿Eres un mago viajero en el tiempo, un psíquico con una fijación por la cafeína o simplemente otro fanático que leyó mi página de Wikipedia demasiadas veces? Adam cambió el peso de un pie al otro. El suelo pulido se sentía frío bajo sus zapatos.
Prácticamente podía sentir el escrutinio del hombre y la presencia invisible de Jarvis, analizando cada tic. No es viajar en el tiempo ni magia, dijo Adam, eligiendo sus palabras con cuidado. Es un tipo de conocimiento diferente. Piénsalo como un análisis de datos profundo e intuitivo. Veo patrones, conexiones que otros pasan por alto. Patrones y conexiones, se burló Tony, alejándose del banco de trabajo. Caminó hacia una consola cercana, con movimientos fluidos y precisos. A eso me dedico, chico. La diferencia es que mis patrones se basan en datos científicos, no en una corazonada que, por casualidad, tienes sobre mi empresa. ¿Y me estás diciendo que esa corazonada tuya te acaba de decir que mi querido amigo Obadiah vende armas en negro? Ese es el quid de la cuestión, ¿no? La sospecha. No puedo decírselo sin más. No con el sistema. Me encerraría en un laboratorio, me pincharía con un palo hasta que revele sus secretos, y luego probablemente intentaría convertirlo en un arma. Tengo que interpretar mi papel. El niño ingenuo que de alguna manera tropezó con la verdad. La única persona que puede ofrecer una solución que no encuentra por sí solo. Es el Tony de antes de Afganistán. Sigue creyendo en su propia infalibilidad, y eso lo hace más peligroso y más susceptible a una mentira astuta. Adam respiró hondo. No era solo una sensación. Era una serie de observaciones. Vi sus transacciones. Vi las empresas fantasma que usaban. Era tan transparente, tan descuidado, que no podía creer que nadie se hubiera dado cuenta. Y entonces empecé a investigar, y cuanto más investigaba, más encontraba. Tony arqueó una ceja, con un destello de genuina curiosidad en los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y tú, un desertor de la preparatoria, sin trabajo y con una inclinación a meterte en lugares donde no deberías, de alguna manera lograste hackear los registros financieros de Industrias Stark? Los mismos registros que ni siquiera mi propio equipo de seguridad puede acceder. La mente de Adam daba vueltas. No podía decir que fuera un genio hacker. Necesitaba ser accesible. Defectuoso. Yo no lo saqué. No de la forma en que crees. El sistema me da habilidades. Herramientas. Una de ellas es analizar datos digitales. Es como un motor de búsqueda superpotente. No entiendo cómo funciona. Simplemente, escribo una consulta y me da resultados. Sistema. Intento de engaño del anfitrión con un 87% de probabilidad de éxito. Nivel de sospecha actual de Stark. Alto. La expresión de Tony se tensó. Rodeó a Adam lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Un motor de búsqueda superpotente. Cierto. Y este motor de búsqueda te dijo que mi segundo al mando es un genio criminal, y es una coincidencia. Casi me impresiona. Tienes un don para contar historias increíbles, chico. Un verdadero don para lo dramático. No soy un mago, señor Stark, dijo Adam, con un tono más serio y urgente. Soy un hombre que vino aquí para salvar vidas. Mi conocimiento, no se trata solo de dinero ni de negocios. Se trata de un futuro que sé que se avecina. Un futuro en el que un hombre en quien confías te envía a Afganistán, un futuro en el que te secuestran y un futuro en el que regresas convertido en una persona nueva. Estoy aquí para evitar que eso suceda. La máscara juguetona y sarcástica del rostro de Tony desapareció, reemplazada por una mirada fría y dura. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. El zumbido de la maquinaria parecía menos una sinfonía y más una advertencia. ¿Afganistán? Repitió Tony en voz peligrosamente baja. ¿Cómo lo sabes? No es público. No sale en ninguna noticia. Dio un paso amenazador. Dime, ¿quién te envió? ¿Shield? ¿La CIA? No me digas que fue el motor de búsqueda supercargado. Porque si lo haces, te enviaré a un laboratorio que te hará desear no haber nacido. Adam se mantuvo firme, invadido por una oleada de terror, pero no podía ceder. Tenía que ser audaz. Tenía que ser creíble. Nadie me envió. Vine aquí por mi cuenta. Porque sé la verdad. Sé que Obadiah Stane, tu fiel amigo, es quien te traicionará. Ya está vendiendo tu tecnología a los 10 anillos. Ya está planeando matarte. Hubo un largo y doloroso silencio, interrumpido solo por el lejano zumbido de un ventilador. El rostro de Tony era una máscara de intensidad indescifrable. Miró a Adam con una mirada penetrante, como si intentara penetrar en su alma. Finalmente, la tensión se disipó. Rió. Fue un sonido breve, agudo e incrédulo, carente de humor. Vas a por ello, ¿verdad? Tony negó con la cabeza, con una sonrisa irónica y divertida de nuevo en su rostro.
Un mago psíquico viajero en el tiempo que obtiene su información de un sistema y conoce mis alergias médicas secretas. Debo admitir que es una propuesta durísima. He oído un montón de historias locas en mi vida, pero esta se lleva la palma. Eres un niño prodigio, no solo en conocimiento, sino también en audacia. Eso te lo concedo. Le dio una palmada a Adam en el hombro, un gesto sorprendentemente firme. No sé quién eres, chaval, pero tienes agallas. Y una historia tan descabellada que podría ser cierta. O eres el mayor estafador que he conocido. Sea como sea, eres un activo valioso. Sistema. Nivel de sospecha de Stark. Neutro. Evaluación de Stark sobre el huésped. Variable desconocida. Tony señaló una habitación grande y vacía junto al taller. Muy bien, niño prodigio, tengo una habitación libre allí. Puedes quedarte esta noche. Haremos algunas pruebas en tu sistema por la mañana. Y no toques nada de aquí. Tengo muchos juguetes caros y no quiero que se rayen. Le lanzó a Adam una pequeña tarjeta metálica. Y toma, una placa provisional. No la pierdas. Es tu pase para que no te disparen mis drones de seguridad. Adam tomó la placa, rozando el frío metal con los dedos. La tensión lo abandonó, dejándolo vacío y exhausto. Lo había logrado. Había convencido a Tony. O al menos, lo había convencido de que era lo suficientemente interesante como para no ser expulsado. Entró en la habitación, la puerta se cerró con un suave siseo neumático, y miró el techo liso y blanco. Había cambiado la línea temporal. El primer paso estaba completo. ¿Te encanta Marvel Cap System? Desbloquea más capítulos y comparte la historia. Sumérgete en el mundo de Marvel Cap System con acceso exclusivo a más de 35 capítulos en mi Patreon, además de 5 capítulos nuevos cada semana. Tu apoyo, a partir de solo $5 al mes, me ayuda a seguir creando las historias que te encantan en universos épicos como Grimm, Teen Wolf, Q y Arrowverso. Al unirte, no solo obtienes más capítulos, sino que me ayudas a crear nuevos mundos, giros inesperados y aventuras. Cada contribución marca una gran diferencia. Igual y únete ahora en patreon.com/tefinex5 y comienza a leer hoy mismo. Comentario 1. Votar capítulo 7. Capítulo 7. La primera misión. Capítulo 7. La primera misión. Día taller de Tony Stark en Malibu. Marzo de 2008. El mapa de la ciudad de Nueva York brillaba sobre la mesa del taller, una proyección holográfica tridimensional que parecía flotar en el aire. Un punto rojo pulsaba sobre un almacén en Queens, un modesto edificio de ladrillo rodeado de un conjunto de fábricas industriales y maleza. Era el centro de un pequeño tráfico ilegal de armas, una operación diminuta, casi insignificante, que era un solo hilo en la vasta e insidiosa red de la traición de Obadiah Stane. Para que quede claro, dijo Tony, moviendo los dedos sobre la interfaz holográfica, manipulando el mapa. ¿Me estás diciendo que esta pequeña operación, esta patética mosca en la pared, es una conexión directa con el hombre al que le confié el trabajo de mi vida? ¿Esta es la gran conspiración que has estado exagerando? Es un síntoma, no la enfermedad, dijo Adam, con la mirada fija en el punto rojo pulsante. Vestía unos vaqueros limpios y una camiseta sencilla que Tony le había proporcionado, y sentía un nuevo propósito corriendo por sus venas. Stane los usa para blanquear dinero, para comprar materiales que no puede conseguir en los libros. Es un campo de pruebas para sus nuevas armas. Si logramos descubrir esto, podremos rastrearlo hasta él. Bien, dijo Tony con un brillo sarcástico en los ojos. Así que nosotros, un playboy multimillonario y un mago viajero en el tiempo, vamos a desmantelar una pequeña banda criminal. Y lo haremos sin armadura, porque aún no he construido una, y sin un gran plan, porque el tuyo es simplemente, aparecer. Adam tuvo que contener un suspiro. Aquel hombre era insoportable. Sabía que el plan no tendría sentido para Tony, pero era un riesgo que debía correr. Necesitaba demostrar su valía, y tenía que hacerlo bajo sus propios términos. No necesitamos luchar contra ellos, dijo con paciencia. Solo necesitamos entrar, conseguir las pruebas y salir. El sistema puede ayudar con la primera parte. Tengo una habilidad que puede ayudarnos a atravesar la esclusa. Tony arqueó una ceja. ¿Una habilidad? ¿Qué es eso? ¿Algún truco de salón raro? Tengo la mejor tecnología del mundo. No necesito una habilidad para abrir cerraduras. Esto no es una película de atracos. No es una película, dijo Adam, con una punzada de genuina irritación. Es real. Y esta habilidad es la clave para entrar sin que nadie sepa que estuvimos allí. Sistema. Plan estratégico. Infiltración. Objetivo principal.
Recolectar evidencias. Objetivo secundario. Evitar la confrontación. Probabilidad de éxito. 78%. Advertencia. Variables externas detectadas. La alerta de variables externas era nueva, un sutil escalofrío de terror que recorrió a Adam. Era un recordatorio de que no estaba solo en este mundo y que otros lo observaban. Debía tener cuidado. Debía ser inteligente. Debía ser rápido. Se dirigieron al almacén de Keynes en el elegante Audi R8 negro de Tony, una máquina baja y hermosa que parecía imposiblemente fuera de lugar en las sucias calles de la ciudad. El monólogo interior de Tony fue un aluvión de comentarios sarcásticos, mientras que el de Adam fue un interrogatorio frenético y estratégico del plan. Sigo sin entenderlo, murmuró Tony mientras se acercaban al almacén. ¿Por qué no enviar un dron? ¿Por qué tenemos que hacerlo en persona? Porque necesitamos verlo, dijo Adam, mientras escudriñaba los alrededores en busca de alguna trampa. Necesitamos saber qué están haciendo. Necesitamos poder testificar, saber qué está pasando realmente. El almacén estaba oscuro y silencioso, una bestia dormida de hormigón y ladrillo. El aire olía a aceite viejo y óxido. Las puertas eran una enorme verja de acero reforzado con un gran candado industrial. Este era un trabajo para la habilidad de forzar cerraduras. Adam dio un paso adelante, con la mano ligeramente temblorosa. Se concentró en el candado, y la interfaz del sistema apareció en su visión, un esquema de los mecanismos internos de la cerradura. Sintió el peso fantasma de la ganzúa en su mano, un fantasma de una sensación que ahora le resultaba íntimamente familiar. Pero al alcanzar la cerradura, su mano rozó el frío metal, y lo sintió. Un residuo pegajoso, una pequeña gota de algo. Se estremeció, retirando la mano sobresaltado. La interfaz de ganzúa parpadeó y desapareció. Había fallado. ¿Qué fue eso? Preguntó Tony con expresión de desconcierto. Parece que acabas de tocar un fantasma. Se me atascó la mano, dijo Adam con la voz un poco tensa. Se miró los dedos, con un leve residuo pegajoso adherido a ellos. Fue un momento de fracaso extraño, casi cómico. Tenía una habilidad, una trampa, y la había echado a perder. Claro que sí, dijo Tony con una sonrisa irónica. El toque del mago ataca de nuevo. Parece que tendremos que hacerlo a la antigua usanza. Sacó un pequeño dispositivo metálico, una herramienta negra y elegante que parecía una mezcla entre un láser y un destornillador. Apuntó a la cerradura. Una suave luz azul emanó de su punta. La cerradura chisporroteó y chasqueó, y entonces la puerta de acero se abrió con un estrépito, y un nuevo silencio invadió el almacén. El plan fue un éxito. Encontraron las pruebas, los planos de las armas de tecnología Stark, los registros financieros y las empresas fantasma. Toda la operación era una prueba irrefutable y perfectamente organizada. Lo habían logrado. Tenían una victoria. Pero al darse la vuelta para irse, Adam la vio. Estaba de pie en las sombras del almacén, una mujer de cabello negro azabache y mirada serena y penetrante. Era un fantasma, una presencia que estaba presente y no estaba presente a la vez. No dijo nada, pero sus ojos, de un marrón profundo e inquietante, estaban fijos en él. Un destello de reconocimiento cruzó entre ellos, un reconocimiento silencioso y tácito de sus roles en esta obra cósmica. Ella era una cazadora. Él era la presa. Ella no se movió. No habló. Pero mientras se alejaban, vio un pequeño trozo de papel blanco en el asiento del copiloto del coche de Tony. Una nota. La recogió con el corazón latiéndole con fuerza. El papel estaba crujiente, y una sola palabra estaba garabateada con una letra pulcra e inquietante. Hydra. Adam sintió un terror gélido que se le metía en los huesos. No se trataba solo de Obadiah. Se trataba de algo más grande. Algo mucho más siniestro. Era un héroe de poca monta en un mundo de dioses y monstruos, y acababa de pisar un tablero de ajedrez que ni siquiera podía comprender. ¿Te encanta Marvel Cap System? Desbloquea más capítulos y comparte la historia. Sumérgete en el mundo de Marvel Cap System con acceso exclusivo a más de 35 capítulos en mi Patreon, además de 5 capítulos nuevos cada semana. Tu apoyo, a partir de solo $5 al mes, me ayuda a seguir creando las historias que te encantan en universos épicos como Grimm, Teen Wolf, Q y Arrowverso. Al unirte, no solo obtienes más capítulos, sino que me ayudas a crear nuevos mundos, giros inesperados y aventuras. Cada contribución marca una gran diferencia. Igual y únete ahora en patreon.com/tfinex5 y comienza a leer hoy mismo. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 8.
Capítulo 8. La falla del sistema. Capítulo 8. La falla del sistema. Noche dormitorio de Tony Stark. Marzo de 2008. La mente de Adam era un torbellino de pensamientos y ansiedades. Estaba acostado en una cama más suave que cualquier otra en la que hubiera dormido. Las suaves sábanas de seda contrastaban marcadamente con las ásperas sábanas de su antiguo apartamento. La habitación era preciosa, de líneas elegantes y modernas, y con una vista increíble del Océano Pacífico. Pero no podía dormir. No podía cerrar los ojos. La palabra Hydra resonaba en su mente, una bomba de relojería que sabía que eventualmente explotaría. Cerró los ojos, en un intento desesperado por encontrar un momento de paz, pero la interfaz del sistema se materializó, una proyección fragmentada e inestable que parecía danzar tras sus párpados. No era la interfaz nítida y definida a la que estaba acostumbrado. Era un caos distorsionado de código e imágenes, una vorágine digital que reflejaba su propia mente. Sistema. Advertencia. Protocolo no disponible. Corrupción detectada. Reiniciando motor lógico principal. Tiempo estimado. Desconocido. No pudo apagarlo. Lo intentó, con una oleada de pánico subiéndole por la garganta, pero fue inútil. El sistema estaba bloqueado, un disco rayado de advertencias y errores. Y entonces, comenzaron las visiones. Llegaron en una rápida y desconcertante sucesión, un aluvión de imágenes y sonidos que eran a la vez familiares y terriblemente extraños. Vio una ciudad en llamas, sus rascacielos reducidos a cenizas, una figura con armadura verde de pie sobre un edificio derruido, con una corona de fuego en la cabeza. Vio a un conquistador en un trono de lo que parecían cubos cósmicos destrozados, su rostro una máscara de malicia fría e impasible, un ejército infinito y aterrador de sí mismo extendiéndose hacia el horizonte. Vio un portal del tiempo, un vórtice de colores arremolinados y geometría imposible, y vislumbró a un familiar loco de piel morada con una sonrisa cruel en el rostro, un guantelete dorado en la mano. Las imágenes eran fugaces, incompletas, pero estaban allí, y eran reales. Su monólogo interno era un grito frenético y de pánico. ¿Qué es esto? ¿Es una advertencia? ¿Es el futuro? El sistema ya está roto. Me muestra cosas que no debería. La subtrama de Khan y esto es todo. Este es el fallo. El fallo de Khan. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Las visiones cesaron tan abruptamente como habían comenzado, dejándolo conmocionado, con un sudor frío perlándose en su frente. La habitación quedó en silencio, salvo por el suave sonido de su respiración agitada. La interfaz del sistema había desaparecido, reemplazada por un mensaje simple, mundano y casi hilarantemente frustrante que flotaba en el aire sobre su cama. Sistema. Error 404. Lógica no encontrada. Reinicie el anfitrión y reinicie. Gracias por su paciencia. Disculpe las molestias. Adam casi se rió. La banalidad pura y simple del mensaje era el remate de la broma cósmica más aterradora en la que había participado. Era un hombre que acababa de vislumbrar un futuro lleno de conquistadores y dioses locos, y la respuesta del sistema fue un simple mensaje de error. Era un testimonio de su naturaleza puramente lógica e insensible, y un escalofriante recordatorio de sus limitaciones. No comprendía el horror de lo que le había mostrado. No podía. Era solo una máquina. No podía dormir. Se levantó de la cama, con las piernas temblorosas, y se acercó a un escritorio en un rincón de la habitación. Sacó un bolígrafo y un papel y empezó a escribir, con la mano moviéndose con una urgencia febril. Anotó todo lo que recordaba. La ciudad en llamas, el hombre de la armadura verde, el portal del tiempo, el loco de piel morada, el conquistador. Escribió hasta que salió el sol, con la mente hecha un lío de piezas fragmentadas, un rompecabezas que no podía ni pensar en resolver. Pero tenía que intentarlo. Tenía que dar sentido a las piezas dispersas, encontrar un patrón, una conexión, una forma de detener el futuro que acababa de presenciar. ¿Te encanta Marvel? Cap System? Desbloquea más capítulos y comparte la historia. Sumérgete en el mundo de Marvel. Cap System con acceso exclusivo a más de 35 capítulos en mi Patreon, además de 5 capítulos nuevos cada semana. Tu apoyo, a partir de solo $5 al mes, me ayuda a seguir creando las historias que te encantan en universos épicos como Grimm, Teen Wolf, Q y Arrowverso. Al unirte, no solo obtienes más capítulos, sino que me ayudas a crear nuevos mundos, giros inesperados y aventuras. Cada contribución marca una gran diferencia. Igual y únete ahora en patreon.com/tefinex5 y comienza a leer hoy mismo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 9. Capítulo 9.
El primer aliado capítulo 9. El primer aliado mañana taller de Tony Stark en Malibu marzo de 2008. El taller era una sinfonía de maquinaria y olor a ozono, una presencia familiar y reconfortante, la única constante en la caótica nueva vida de Adam. Estaba encorvado sobre una consola, intentando descifrar la nota de la hidra, cuando una voz a sus espaldas lo sobresaltó. «¿Has estado despierto toda la noche?», dijo una mujer con voz alegre y vivaz, un marcado contraste con la tensión sombría que lo acompañaba constantemente. «Tony me mandó a traerte café. Parece que necesitas 1,5 litros». Adam se giró y su mirada se posó en una mujer de ojos brillantes e inteligentes y una mata de rizos castaños. Llevaba una bandeja con 2 tazas de café, con una sonrisa cálida y acogedora. Su credencial decía: Elise. Becaria. «Soy Elise», dijo, con una voz tan cálida como el café que sostenía. «Soy becaria de ingeniería de software. Tony me pidió que viniera a echarte una mano. Dijo que eras una niña prodigio con un motor de búsqueda superpotente». Se rió, una risa suave y genuina que relajó un poco los hombros tensos de Adam. Estaba siendo sarcástico, ¿verdad? «No creo que lo sepa», dijo Adam, tomando una taza de café. El calor de la taza fue un pequeño consuelo, una sensación de equilibrio en medio de su extraña realidad. «Parece creer que soy un genio o un estafador». «Probablemente ambas cosas», dijo, tomando un sorbo de su café. «Tiene debilidad por la gente tan loca como para colarse en su laboratorio y señalarle sus defectos. Es algo muy típico de Tony». Hablaron un rato, la conversación fluía con naturalidad, una mezcla de bromas y genuina curiosidad. Elise era una programadora brillante y le fascinaba la idea de la tecnología de Adam. Él era vago, por supuesto, dándole la información justa para mantener su interés sin revelar el sistema. Habló de análisis de datos algorítmicos y modelos predictivos, y sus ojos se iluminaban con un entusiasmo febril y friki. «Estás en lo cierto», dijo, con una voz llena de entusiasmo genuino y contagioso. «Un sistema capaz de procesar datos y detectar patrones como esos, es el santo grial de la tecnología. Las posibilidades son infinitas». «Lo sé», dijo Adam, con una leve sonrisa en los labios. «Todavía lo estoy descifrando. Hay algunos fallos». Como si fuera una señal, un fuerte ruido metálico resonó por el taller. Elise había tropezado con una pieza desechada de un prototipo de armadura y se agitaba desesperadamente para mantener el equilibrio. Su taza de café salió volando, describiendo un arco oscuro y marrón en el aire, directo a una armadura a medio terminar. El corazón de Adam se paró. «No», gritó Elise con los ojos abiertos por el terror. Pero la taza de café, en un brillante momento de cámara lenta cinematográfica, pasó rozando el traje por un pelo, salpicándose inofensivamente contra el suelo de hormigón. Ambos miraron fijamente el charco marrón, con una expresión compartida de alivio e incredulidad en sus rostros. Entonces, empezaron a reír. Era un sonido profundo, sincero y catártico que llenaba la habitación, un sonido opuesto a la tensión y el miedo que habían acompañado a Adam. Era el sonido de una nueva amistad, un nuevo vínculo, un nuevo aliado. Elise se limpió una gota de café de la cara. «Casi me haces derramar café sobre un artefacto tecnológico de $1.000 millones. Tony me habría matado». «Eres un héroe», dijo Adam con una sonrisa sincera y relajada. «Has salvado al mundo de una mancha de café». Sus risas se apagaron y un silencio reconfortante se instaló entre ellos. Elise lo miró con expresión seria. «Hablando en serio», dijo en voz baja. «Sobre esa tecnología tuya. Nunca había visto nada igual. Es un avance espectacular. ¿Hay alguna manera en que pueda ayudar? Me fascinaría ver tu código. Probablemente podría ayudarte a solucionar esos fallos que mencionaste». La sonrisa de Adam se desvaneció. Tenía que mentir. Tenía que guardar el secreto del sistema. No podía decirle la verdad. Es un prototipo», dijo con la voz un poco tensa. «El código es un desastre. Todavía estoy resolviendo los detalles. Pero agradezco la oferta». Vio un destello en sus ojos. Un destello de sospecha. Un destello de duda. Había hecho una amiga, pero también había plantado una semilla de desconfianza. Una semilla diminuta, pero semilla al fin y al cabo. «De acuerdo», dijo, con un tono un poco exagerado. «Avísame si cambias de opinión. Me encantaría ayudar a un compañero programador. Y me encantaría ver la cara de Tony cuando le enseñemos lo que hemos creado». Le dedicó una pequeña sonrisa cómplice, y él lo supo. No era solo una becaria. Era una programadora brillante, e iba a investigar su tecnología.
Y él acababa de darle la primera pista. ¿Te encanta Marvel Cat System? Desbloquea más capítulos y comparte la historia. Sumérgete en el mundo de Marvel Cat System con acceso exclusivo a más de 35 capítulos en mi Patreon, además de 5 capítulos nuevos cada semana. Tu apoyo, a partir de solo $5 al mes, me ayuda a seguir creando las historias que te encantan en universos épicos como Grimm, Teen Wolf, Q y Arrowverso. Al unirte, no solo obtienes más capítulos, sino que me ayudas a crear nuevos mundos, giros inesperados y aventuras. Cada contribución marca una gran diferencia.